por Zoom, ¿ya? Y prendiendo la cámara, obviamente. Dígame, María José. Sí, doctor. A ver, ya prendí la cámara. A ver, bueno, disfagia es la sensación de dificultad para tragar. Es una sensación subjetiva en la cual la persona tiene dificultad para tragar o siente que hay algo obstaculizando el paso. Y pues la disfagia también se puede dar según la topografía, ya sea a nivel de la orofaringe o a nivel de lo que es el esófago. Ya, muy bien. Entonces es orofaringe y esofaringe. Una clasificación. ¿Hay tal vez otra clasificación para la disfagia? ¿Alguien más? Sí, doctor. Yo. Dígame, Milena. Ya, bueno, sí hay una clasificación que es la clasificación de DACAT y de Bennett, en donde clasifica en cuatro estadios, por así decirlo, que lo clasifica en 0 cuando hay una deglución normal, en 1 cuando hay una deglución, o sea, hay una disfagia solo con sólidos, luego una disfagia con semisólidos, luego con líquidos y luego ya no puede la persona, con el número 4, ya la persona no puede tragar la saliva. Ya, muy bien. Ok, gracias. Sí, en verdad hay algunos tipos de clasificaciones, ¿no? Pero nos vamos a centrar más de acuerdo a la localización, la orofaringe y la esofágica, ¿no? También hay otra clasificación, la orgánica funcional, que también nos va a permitir ver el tipo de disfagia para orientarnos al tipo de patología. ¿Sí? ¿Alguien me puede hacer un resumen de la fisiopatología de la deglución o de la patología de la deglución, cómo se da cada una de las fases? Antes de entrar al estudio de la disfagia. ¿Nadie? A ver, Kevin, ayúdanos, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, dígame. En primer lugar, hay que considerar que existen 3 fases de la deglución: una fase voluntaria, una fase faríngea o involuntaria y una fase esofágica o involuntaria. Muy bien. Dentro de lo que es la fase voluntaria, ya va a considerarse lo que sería el paso del bolo alimenticio una vez que ya está mezclado con la saliva, y lo que es la masticación. Después viene lo que es, perdón un momento. En lo que es la fase faríngea o involuntaria, es cuando este bolo alimenticio pasa lo que es la faringe a través de lo que es el músculo constrictor de la faringe superior contra lo que sería el paladar blando, y aquí va a crearse una contracción. Y aquí en conjunto este músculo con la laringe y también lo que es el ilioides van a levantarse hacia arriba y van a provocar lo que es una relajación del músculo cricofaringeo, haciendo que se dirija el alimento hacia abajo. Y luego lo que sería lo que es la fase esofágica o voluntaria, que sería la tercera fase, va a haber una contracción peristáltica que va a ser como si en cadena, y va a tratar de arrastrar lo que es el alimento desde la parte superior hacia la parte inferior para llevarla hacia el esfínter esofágico inferior. Muy bien. ¿Y las ondas peristálticas cómo son? Porque hablamos la vez pasada. Bueno, estas son como en forma de anillos que van desde de arriba hacia abajo, digámoslo así. Cuando se habla, por ejemplo, de estos problemas de lo que es la disfagia, algunos tienden a describir que estas ondas parecen como un sacacorchos, en pocas palabras, por lo que van arrastrando el alimento de arriba hacia abajo. Muy bien. Muy bien, Kevin, gracias. Entonces, la disfagia como concepto es la sensación subjetiva de dificultad para el paso de los alimentos deglutidos. Hay algunas clasificaciones. La más apropiada de una manera semiológica para orientarnos en las posibles patologías
que la causan, podemos dividirla en orofaringia y esofágica de acuerdo a la ubicación. También podemos hablar cada una de ellas como orgánica y funcional, como parte del estudio. Hablemos un poco empezamos hablando con lo que es la disfagia de etiología orgánica y funcional. ¿Por qué se caracteriza o cómo es ese tipo cómo es la disfagia en la etiología orgánica? Por lo general es una disfagia progresiva, primero para sólidos y luego para líquidos. Y existe una repercusión general sobre el estado del paciente. Es decir, se puede presentar pérdida de peso, astenia, anorexia, caquexia, entre otras situaciones. En cambio, la etiología funcional presenta una disfagia intermitente, tipo para sólidos y para líquidos, o si no, disfagia, no disfagia, etc. Por lo general, la localización no es definida, no hay una localización exacta en la disfagia funcional y suele empeorar con líquidos fríos y mejora con los líquidos cálidos, ¿no? Ahora, ¿alguien me puede mencionar un ejemplo de disfagia orgánica y otro de funcional? Al ver ahora las características clínicas de cada una de ellas, ¿a alguien se le ocurre qué enfermedad puede producir cada uno de ellas? Por favor, levantando la mano y prendiendo la cámara. Mejor dicho, por favor, todos prendan la cámara, ¿sí? A ver, qué preguntar. A ver, Siboney. Sí, bueno, de acuerdo a etiología orgánica, como es una disfagia progresiva, se podría asociar a una patología como el cáncer de esófago, y la intermitente podría ser, por ejemplo, un anillo esofágico como el de Schaff. O también una patología de la motilidad, no sé, espasmo difuso o acalasia, no sé, patologías funcionales de la motilidad, ¿no? Le hago una pregunta. Según lo que leí de la acalasia, decía que se consideraba una disfagia progresiva. Entonces, ¿podría encajar en cambio en las orgánicas? Puede encasillar en las dos, pero la acalasia es eminentemente de la motilidad, una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Sí? Bueno, en su tiempo vamos a hablar de la acalasia, ¿no? Hoy solo centrémonos en la disfagia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ninguna. Muy bien, entonces la una es progresiva, la otra es intermitente. Hablemos de la disfagia orofaringia. Es aquella disfagia que empieza en la parte superior, cuando se inicia la deglución, ¿sí? Y comprende desde la boca a través de la orofaringe hasta el esófago, o sea, solo en la parte alta. Por lo general, los pacientes cuando presentan esta dificultad para pasar los alimentos, expresan que tienen como un dolor, un atascamiento en la zona alta, en la zona cervical, y siempre mencionan, además, que junto con esta dificultad de paso de los pasos de los alimentos una vez que la deglución, lo relacionan con otros síntomas y signos como la litosis, la regurgitación, las sibilancias, la disfonía, la celorrea y la neumonía de repetición. ¿Por qué se puede producir neumonía en estos casos? ¿Por qué? Porque el alimento se queda retenido en la parte superior y tengan presente que en la parte superior se comparte la vía digestiva y la vía respiratoria, ¿no? Siempre la epiglotis es lo que cubre la una para que no se relacione con la otra, ¿no? Entonces, obviamente, si hay alimentos retenidos a ese nivel, puede pasar hacia la cavidad respiratoria y llegar a los pulmones, ¿no? Entonces, la disfagia orofaringia, dificultad para iniciar la deglución, los pacientes mencionan como un atascamiento de la zona cervical, ¿no? Ahora, hablemos de las causas de disfagia orofaringia. Hay muchas causas, pero las principales están relacionadas a las neurológicas, representadas en un 75%. Entre ellos tenemos el ACV, Parkinson, tumores cerebrales, esclerosis múltiple, las neuropatías periféricas, el tabes dorsal, la poliomielitis, es decir, la mayoría son causas neurológicas. También existen causas relacionadas con trastornos a nivel de la placa neuromuscular, es decir, la musculoesquelética, como la miastenia gravis, la poliomielitis, la dermatomiositis
miositis, la distrofia muscular, las miopatías metabólicas. También podemos hablar de causas de destrucción mecánica, ¿no? Algún tipo de absceso retrofaringio, el divertículo de Schenker, que es un divertículo que se encuentra en la parte superior del esófago, ¿no? Las adenomegalias, ¿sí? Estas estructuras que están agrandadas, todo, ¿no? Que no permiten el paso adecuado de los alimentos, los osteofitos cervicales, la tiromegalia, la disfunción idiopática del esfínter esofágico superior, algún tipo de obstrucción postquirúrgica y el carcinoma faringio o urofaringio, ¿no? Ahora, también existen misceláneos, ¿no? Otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, síndrome de Sjögren, la radiación por algún tipo de tumores, ¿no? Fármacos anticolinérgicos, antidepresivos, la depresión, las demencias y las úlceras orales localizadas en la parte superior. De todas estas causas de disfagia orofaringea, las más representativas o las más comúnmente como causa vamos a encontrar las neurológicas, ¿no? Hablemos de la disfagia ya esofágica en sí. Una vez que este alimento ha pasado a la parte alta, ha iniciado la dilución y va viajando a través del cuerpo del esófago. Por lo general, los pacientes que mencionan una sensación de atascamiento de los alimentos en la zona retroesternal, es decir, va a haber dolor torácico, dolor retroesternal. Por lo general, la disfagia esofágica está causada la mayoría por patologías estructurales. También hay su componente funcional, pero siempre cuando el paciente refiere a dolor retroesternal, primero debemos excluir una patología estructural, como es el cáncer de esófago. Es lo primero que queremos descartar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante una endoscopia digestiva alta, ¿no? Entonces, la clínica de la disfagia esofágica, dolor retroesternal y torácico, ¿no? La etiología. Ahora, asimismo, existen causas orgánicas y funcionales. Dentro de las orgánicas vamos a dividir aquellas causas de la luz del esófago dentro del esófago y extraesofágicas, es decir, causas que compriman el luz del esófago de manera extrínseca, es decir, de afuera. Vayan a comprimir así el esófago, ¿no? Hablemos de las causas esofágicas de la luz del esófago por dentro, ¿no? Cáncer de esófago o un cuerpo extraño, por ejemplo, no sé, en los niños cuando se comen una moneda. En la estenosis esofágica benigna, que puede ser péptida por úlceras, rádica por alguna radiación que el paciente esté sometido, que puede causar disfagia, algún tipo de disfagia infecciosa o por píldoras, o sea, aquellos pacientes con adultos mayores con múltiples comorbilidades que al momento de tragar sus pastillas, no sé, para la presión, no sé, para la diabetes, sienten esa sensación molestosa al pasar los alimentos por el esófago, ¿no? Causas igual de la luz, esofágicas de la luz, los cáusticos en pacientes con intento autolítico o de manera accidental consumieron algún líquido corrosivo, ¿no? Y como por ejemplo, no sé, el cloro, ¿sí? Las lesiones cáusticas van a producir ulceraciones y necrosis de la pared, ¿sí? Entonces va a haber dolor. Los anillos, las membranas, que son alteraciones anatómicas de nacimiento, ¿sí? Que están en el esófago. Los divertículos, recuerdan que estábamos hablando, por ejemplo, en la parte alta del divertículo de Schenker, también se puede producir divertículos en el cuerpo esofágico. ¿Alguien puede dar un concepto de divertículo? ¿Qué es un divertículo? ¿Alguien sabe qué es un divertículo? ¿Qué es un divertículo? Kevin sabe, María José sabe, alguien sabe. Yandri, dígame. Ya, bueno, de lo que recuerdo de patología, o sea, los divertículos eran como salientes, digamos que este es el ducto continuo, entonces existe una como conexión que sale fuera de este, o sea, pero sigue unida. Ajá, es como una debilidad de la pared, ¿no? Es como un saco. Sí, exactamente. Es como una debilidad de la pared, es como un saco. Imaginemos una vía bien asfaltada, imaginemos un bache, más o menos, para que
Nos imaginemos como un saco. Eso es un divertículo. Pero en los divertículos la pared está mucho más delgada y los divertículos son propensos a perforarse, ¿sí? En cualquier ubicación, más los del tubo digestivo. Recuerden que el tubo digestivo va de la boca, el estómago, los intestinos, el colon y termina en el ano. Así nos imaginamos al tubo digestivo, ¿no? Muy bien. Y las esofagitis eosinofílicas, cuando hay algún trastorno alérgico, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado las causas del esófago, o sea, de la luz que hay por dentro de ese tubo. Hablemos de las extraesofágicas, es decir, aquellas que comprimen a la luz desde hacia afuera, comprimen, ¿no? Está así el esófago y es comprimido. Y se estrecha la luz y se produce la disfagia. ¿Qué puede comprimir de afuera hacia adentro del esófago? Las neoplasias medicinales. Las anormalidades vasculares, la denominada disfagia usuaria, provocada por qué? Por dilatación de la aorta, dilatación de la aurícula izquierda o una arteria subclavia aberrante. Estas grandes anormalidades vasculares pueden comprimir el esófago, ¿sí? De manera extrínseca, es decir, de afuera hacia adentro de la luz. Ahora, hablemos de las disfagias como causa funcional, ¿no? Obviamente, desórdenes de la motilidad, la calasia que vamos a ver en algún momento, chagas, alteraciones motoras espásticas como el espasmo esofágico difuso, el nutcracker, el esfínter esofágico inferior hipertónico, la esclerodermia, otras como el alcohol, la colagenosis, entre ellas el lupus eritematoso sistémico y la esclerodermia. Entonces, causas de disfagia esofágica tenemos orgánicas y funcionales. De todas estas, las que más se ven en niños, adultos, es el cáncer de esófago, los cuerpos extraños, los cáusticos cuando los pacientes consumen de manera autolítica o occidental líquidos, y la calasia, es lo que más se encuentra, ¿sí? Como disfagia esofágica en sí, es lo que más yo he evidenciado en la práctica profesional. El diagnóstico. Como en toda patología, muy importante elaborar una adecuada historia clínica, un adecuado interrogatorio, una adecuada anamnesis. Obviamente con un examen físico también minucioso y obviamente los estudios complementarios que nos permiten el estudio de una disfagia. ¿Alguien puede mencionar qué estudios complementarios podemos empezar a pedir para realizar este estudio? De lo más simple a lo más complejo. ¿Qué estudio podemos empezar a pedir? Disfagia en general, tanto orofaringe como esofágica, orgánica o funcional. ¿Cómo empezamos el estudio de la disfagia? ¿Con qué estudio empezamos? ¿De imagen o radiológico, endoscópico? No sé. Dígame, José Sebastián. Ya, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo creo que el primer estudio que podría realizarse por el hecho de que no es muy invasivo y por lo general está casi al alcance de los hospitales sería el estudio del esofagograma varitado en este caso. Muy bien. Donde el vario pues es el medio de contraste. Sobre todo esta va a servir para la disfagia de tipo mecánico, en donde vamos a ver si se presenta alguna obstrucción en algún trayecto de lo que es el tubo esofágico. Muy bien. Posterior a ello también podremos realizar una videoendoscopía digestiva alta, en la cual ya es un método mucho más invasivo, pues con el videoscopio vamos a ingresar por la cavidad oral a lo largo de todo el tracto del esófago. En este caso vamos a poder visualizar la estructura anatómica del órgano como tal de una manera interna. Entonces, de igual manera, esta creo que es para un ámbito mucho más obstructivo, es decir, más orgánico. Y se mencionaba también que en el ámbito funcional existe la manometría esofágica, que por lo general es para evaluar si es que se está pensando una disfagia esofágica funcional, en donde este estudio valora los ámbitos de motilidad del órgano como tal, al ser muscular. Entonces, esos creo que serían los tres principales estudios. Por supuesto, muy bien, gracias. Como dijo su compañero, así se empieza. Se empieza con un esófago varitado, que creo que lo hay en todo hospital básico. Digamos que estén haciendo la rural en Catacocha, Macará.
Entonces, sí, un tránsito varietado, o sea, bueno, me imagino que exista por ahí. Si observamos alguna anomalía, ahí sí referimos ya a la ciudad de Loja para hacer cualquier otro estudio endoscópico, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En la anamnesis, muy importante el interrogatorio, ¿no? Como en toda patología, ¿qué tipo de líquido, de alimentos producen síntomas? Una pregunta que le podemos decir, ¿son sólidos o líquidos? ¿Cómo es la evolución de la disfagia? Es decir, si es progresiva o intermitente. Si la dificultad es el inicio de la deglución o después de haber deglutido, allá podemos darnos cuenta si es orofaringia o esofágica. Síntomas asociados, no sé, por ejemplo, halitosis, reflujo, tos. Síntomas neuromusculares. ¿Para qué? Para orientarnos a alguna posible patología neurológica, ¿no? Como los que hablamos, ¿no? Parkinson, accidente cerebrovascular, etc. Si hay pérdida de peso, ¿para qué? Para descartar algún síndrome tumoral, ¿no? En la cual haya pérdida de peso, astenia, anorexia, o síntomas de alarma como sangrado digestivo. El uso de medicación habitual, muy importante. Por ejemplo, pacientes que consumen de manera continua AINES, ácido acetilsalicílico como la aspirina, ¿no? Que puedan ser los pacientes propensos a la formación de algún tipo de úlcera. Todo esto, por favor, interrogar al paciente con disfagia. El examen físico. Hay alteraciones extraesofágicas que pueden orientar a determinadas patologías. Por ejemplo, signos neurológicos, ¿sí? Como la confusión, la ceguera, la cefalea, etcétera. El estado de conciencia, podemos acompañar a disfagia, podemos pensar en un ACV, ¿no? También signos de síndrome extrapiramidal, por ejemplo, la tosis palpebral y más disfagia, podemos pensar en una myasthenia gravis como causa. Recuerden que la myasthenia gravis estaba como parte de alteraciones de la placa neuromuscular o placa motora, ¿no? Si existe adenopatía cervical o supraclavicular, pensar que hay un cáncer. O si existe hiporreflexo piel seca, pensar en el hipotiroidismo. O sea, disfagia más estas patologías, citocinos, perdón. Estudios complementarios. Como lo dijo su compañero, el primer estudio básico que vamos a pedir, tránsito vegetado de desojo previo a la endoscopía. ¿Sí? Posteriormente, en la endoscopía o la manometría para descartar patologías de la motilidad. ¿Qué vemos en estas imágenes? A ver, en la primera imagen de este esofagograma varietado, podemos observar que el vario se queda retenido, ¿no? Y miren, se forma como especie de un pico, de una punta de un lápiz, ¿sí? Eso es característico de la calasia, ¿sí? La calasia menciona que es la imagen radiológica típica es un pico de ave o punta de lápiz. Aquí podemos observar, en cambio, la presencia de divertículos en el esófago, ¿sí? Se han formado como especie de unos divertículos, en los cuales, en el contraste, no hay una solución de continuidad, ¿no? Acá en las dos imágenes podemos observar una imagen típico de una patología motora del esófago que se llama espasmo esofágico difuso. Podemos ver que hay como una especie de una imagen en sacacorchos, ¿no? No hay una continuidad, como que hay contracciones o ondas de peristalsis continuas, ¿no? Para eso nos sirve también el esofagograma. Ahora, la endoscopía digestiva superior, muy buena, ¿por qué? Visión directa de toda la estructura, de toda la circunferencia, de todo el órgano del esófago. Aquí podemos observar al fondo la unión esófago-gástrica, ¿sí? Podemos observar de manera directa, podemos tomar muestras, también nos sirve la endoscopía. Ese es un plus adicional comparado con todos los otros medios diagnósticos. Y la manometría. La manometría, para adelantarnos, consiste en la introducción como de una sonda que tiene ahí un sensor por la nariz, sensor gástrica. Se llega a la parte inferior del esófago y tiene un transductor en la punta que va analizando, ¿no? Todo lo que es la funcionalidad. Existen otros exámenes que nos pueden permitir el estudio de la disfagia, como la nasolaringoscopía, la cual nos permite estudiar la parte alta sobre todo, y gamografía con alimentos marcados con triglicéridos 99, que
Estos dos no se los pide ya de una manera rutinaria, ¿no? Sino que son parte, para que lo sepan que son parte del estudio de la disfagia. Por lo general, esto utilizan más los otorrinos para ver la parte alta, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con la odinofagia, con el globo faríngeo, con la serostomía, con la pseudoacalasia y trastornos psiquiátricos que puedan presentar los pacientes y puedan un poco dificultar o no lograr orientarnos al diagnóstico más preciso, ¿no? Este gráfico o es esquemático o algoritmo lo he sacado del libro Emergente, que es un libro muy didáctico para el estudio de la disfagia, ¿no? En la cual nos menciona que hay en primer lugar, vamos a ver si es una disfagia orofaringia o alta que se inicia con una dificultad para la deglución, o si pasa el alimento y causa obstrucción oral torácico, una disfagia esofágica, ¿no? Ahora, si existe una disfagia, bueno, si es la orofaringe, ya sabemos que es la parte alta. Ahora, si es una disfagia después de haber iniciado la deglución, tenemos que determinar con las preguntas que realizamos si es para sólidos o para sólidos o líquidos, o solo para líquidos en ese preguntar. Si es solo para sólidos, podemos pensar en alguna obstrucción mecánica a nivel del esófago, ¿no? Si es intermitente, podemos pensar en un anillo, por ejemplo, de Chasky. Si es progresiva y con fibrosis crónica, podemos pensar en estenosis, o si es progresiva con disminución de peso mayor de 50 años, en un tipo de tumor. Ahora, si es una disfagia con sólidos y líquidos, podemos pensar en algún tipo de trastorno neuromuscular. Si es intermitente con dolor torácico, podemos pensar en un espasmo esofágico difuso. Recuerdan lo que estábamos estudiando en las disfagias intermitentes, ¿no? Que pueden producirse por trastornos motores. O si es progresiva y hay pirosis, podemos pensar y si hay regurgitaciones y hay pérdida de peso, síntomas respiratorios en acalasia, ¿sí? El tratamiento. El tratamiento de la disfagia va a depender únicamente de tratar la causa. No sé, por ejemplo, cáncer de esófago, algún stent que permita ampliar la luz del esófago. No sé, en el caso de una moneda de un cuerpo extraño, la extracción del mismo. En el caso de una esofagitis o estenosis por úlcera, tratamientos con IVP. Depende de la causa, ¿sí? Ahora, si no hay una solución curativa para la disfagia, o sea, dependiendo de la causa, ¿no? Se debe realizar un tratamiento paliativo. ¿Por qué paliativo? Paliativo es para mejorar la alimentación del paciente, para que el paciente no se vaya a desnutrir, ¿no? Hagamos un ejemplo, un paciente con ACV de larga evolución, el cual no pueda tragar los alimentos, no puede tragar con ACV, solo se alimenta con sonda nasogástrica. Y esta sonda nasogástrica obviamente se puede tapar, cambiarla, etc. Entonces, para mejorar la nutrición, la alimentación del paciente, podemos poner una sonda de gastrostomía percutánea a través de la pared del esófago, a través de la pared del abdomen, en el estómago. Entonces, por ahí lo alimentamos. ¿Por qué? Es una disfagia por un ACV, el paciente no puede alimentarse, no puede pasar los alimentos, entonces vamos a poner los alimentos en esta sonda directamente hacia el estómago. ¿Alguien ha visto lo que es una sonda de gastrostomía para alimentar a los pacientes que se pone de manera percutánea? ¿No ha visto nadie? Me hacen acuerdo para pedirles un video en este bimestre sobre eso, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Entonces, como conclusión, hay que siempre diferenciar los términos. Disfagia es la sensación subjetiva de dificultad o anormalidad al tragar. La odinofagia, perdón, es el dolor al tragar. Hay que tener eso bien presente y diferenciar. Entonces, la disfagia puede ser orofaringia o esofágica. La esofágica se caracteriza por dificultad para tragar varios segundos después de haber iniciado la deglución o sensación de atascamiento de los alimentos en el esófago. Y la manometría esofágica la vamos a pedir después de que la endoscopía no haya revelado la causa de la disfagia. Es decir, hacemos la endoscopía muy bien, no se evidencia causa de disfagia, y realizamos un estudio manométrico para poder estudiar la motilidad del esófago, ¿sí? Muy bien.
¿Preguntas hasta ahí? Hemos revisado de manera breve lo que es la disfagia. Yo pienso que esto ya lo estudiaron en semiología. No sé si lo estudiaron de esta manera. Pero bueno, me gustaba empezando con este tema porque es parte de los temas que están en la lista del examen de habilitación profesional que van a realizarlo después de terminar el internado y de exponer su tesis, ¿no? Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Siempre tienen que llevarse en cuenta esto. La disfagia, preguntar al paciente. ¿Es orofaringia al iniciar la deglución o después de haber iniciado la deglución? Orofaringia esofágica. ¿Es orgánica o es funcional? Orgánica, disfagia progresiva, funcional, disfagia intermitente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Eso siempre llévense, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver otro temita. Muy bien, hernia yatal. ¿Alguien ha escuchado este término de hernia yatal? ¿Qué será? ¿Alguien sabe? Un concepto breve. A ver, Ami, Daniela. ¿Sí? Sí, doctor. Buenas tardes. Primeramente, disculpa por no prender la cámara, es que tengo un problemita de internet. Si es de bueno. CNT, si es de CNT, yo lo entiendo. Sí. Sí, Bueno, una hernia yatal es una hernia de vísceras que se presenta con más frecuencia de la cavidad gástrica hacia el mediastino a través del hiato esofágico. Pero estas también nos hablaba de que se clasificaban en las deslizantes y la paraesofágica. La deslizante es la más común, es en la que protruye la unión gastroesofágica y el cardias a través del hiato esofágico. Y por otro lado están las hernias paraesofágicas, las de tipo 2, 3 y 4, en las cuales esta incluye, por ejemplo, en la tipo 2 incluye el cardias y el fundus, y en la tipo 3 también incluye el cardias, el fundus y la unión gastroesofágica. Y en cambio en la hernia paraesofágica tipo 4, esta ya incluye otras vísceras como por ejemplo el colon. Pues el estómago. Muy bien. Creo que he hecho todo, ya no sé qué más exponer. Pero bueno. Hay que saber los elementos anatómicos de la unión esófago-gástrica, ¿no? Ustedes ya saben, el hiato esofágico, el diafragma crural, ¿sí? El cardias, el esfínter esofágico inferior, los ligamentos freno-esofágicos, ojo, ¿sí? ¿Dónde están ubicados? Por aquí, por acá, ¿sí? La unión esófago-gástrica y el hiato esofágico en el diafragma. Bueno, esto es algo de anatomía y fisiología que, como concepto, es una anomalía anatómica no congénita ni traumática dada por el paso hacia la cavidad torácica de la unión esofágico-gástrica con parte del estómago a través del hiato, a través de este hiato del esófago localizado del diafragma, ¿no? Algo de la epidemiología, más frecuente que se presenta en pacientes a partir de los 40, 60 años de vida. No existe una prevalencia en algún tipo de sexo, ¿no? Las hernias paraesofágicas son más frecuentes en mujeres. La hernia yatal se ha descrito más frecuente en países occidentales debido a la dieta baja en fibra que propicia la constipación. ¿Será que de una manera la constipación, el esfuerzo a realizar la deposición puede tener algún tipo de ser como factor de riesgo? ¿Sí? Pero bueno, afecta un 20% de la población.
De total de pacientes con el trastorno, cerca del 10% son asintomáticos, o yo diría un poquito más. Los pacientes no tienen síntomas y ni enterados que tienen una hernia yatal. Es un hallazgo a realizarse una endoscopía o un esofagograma, ¿no? Muy importante esto. El 90% de las hernias son deslizantes y solo un 5% son paraesofágicas, lo que dice su compañero. Más frecuente, las hernias deslizantes. La hernia deslizante, por lo general, hay un desplazamiento de la unión esófago-gástrica con parte del estómago. Bueno, la unión esófago-gástrica, ¿no? A través del hiato diafragmático hacia la cavidad torácica. La hernia yatal paraesofágica, en cambio, se conserva en su posición anatómica la unión esófago-gástrica y una parte del techo gástrico se va a herniar, ¿no? Por lo general la parte del cardias, ¿no? Perdón, del fundus gástrico, ¿sí? Este debilitamiento o desgaste del hiato diafragmático por donde pasan estas estructuras, ese desgaste puede ser provocado por varios factores. Entre ellos tenemos la obesidad, el tabaquismo, el estrés. También en situaciones que vayan a aumentar la presión intraabdominal. ¿Qué situaciones? Tos, cuando son periodos de tos crónicos que son muy intensos. Vómitos igual de gran intensidad, el estreñimiento, la gestación, la citis. Sí, recuerden que la citis es el acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal que puedan producir un aumento de la presión intraabdominal. El ejercicio físico intenso y el megacolon. El megacolon tengan presente que es una dilatación del colon transverso, por lo general mayor a 6 centímetros, que se diagnostica mediante una EDX. ¿Sí? Obviamente, si el colon transverso está aumentado de tamaño, puede provocar este deslizamiento, ¿no?, de la unión esofágico-gástrica. Clasificación. Bueno, ya hemos venido hablando. Tipo 1 por deslizamiento y las paraesofágicas, que es tipo 2 y se clasifican 3 y 4, ¿no? La directa, como ya hemos hablado, una porción del estómago penetra en el tórax llevando consigo la unión esofágico-gástrica, ¿sí?, a través del hiato del esófago en el diafragma. El tipo 2 se puede mencionar que es un desplazamiento del fundus gástrico y la unión esófago-gástrica se mantiene en su lugar. El tipo 3, en cambio, es el desplazamiento de la unión esófago-gástrica más una parte del estómago, en este caso el fundus gástrico, ¿no?, hacia la cavidad torácica. Y el tipo 4, en cambio, es una hernia yatal en la cual se herniario todo un órgano. Sí, puede ser en este caso el estómago, el colon o hasta el vaso, ¿no? Bueno, en estas gráficas podemos observar que el evento para que se desencadene este tipo de hernia, sobre todo el 3, es el que existe una falla o se estira demasiado lo que es la membrana freno-esofágica. ¿Sí? Al estirarse o al producirse un defecto en esta membrana, va a permitir que se puedan desplazar otros órganos. ¿Recuerdan dónde está ubicada esta membrana o este ligamento freno-esofágico? Se encuentra localizado aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, hablemos un poco del diagnóstico. ¿Sí? Obviamente, como en toda patología del interrogatorio, la elaboración de una adecuada historia clínica, muy bien. La clínica, la hernia yatal va a producir síntomas de reflujo. Y los síntomas de reflujo están representados por la pirosis y obviamente por las regurgitaciones, ¿no? Ahora, el examen físico. Por lo general, los pacientes con hernia yatal no muestran un examen físico normal, negativo. ¿Sí? Como parte del estudio de imagen, se debe pedir en primera instancia un esofagograma varietado. ¿Sí? Ahora, si en el esofagograma varietado no hay mayores signos de una hernia, o hay una hernia y queremos estudiarla de manera directa y frontal, en la endoscopia digestiva alta, ¿no? El cuadro clínico, como hemos mencionado, cuando se presenta el cuadro clínico,
Ojo, hay pacientes que no tienen síntomas, ni por enterados que tienen una hernia yatal. Como les mencioné, un hallazgo casual en una endoscopía o un esofagograma. Entonces, los síntomas asociados a alergia, reflujo, pirosis, dolor o malestar a nivel retroesternal o en el pecho o en el tórax, ¿no? Puede haber disfagia y eruptos, pero sobre todo hernia yatal es igual a síntomas de alergia, es decir, pirosis y reflujo, ¿no? Ahora, como estamos con síntomas de alergia producto de esta hernia yatal, el reflujo puede llegar a la parte superior alta, ¿no? En el esófago proximal. ¿Y qué puede ocasionar? La ronquera. La parte del reflujo puede irse a la vía respiratoria, puede afectar las cuerdas bucales. Obviamente, como va refluyendo, dolor retroesternal torácico, y en algunas ocasiones se puede producir, debido a los episodios de reflujo, disfagia, dificultad para deglutir, ¿no? Veamos imágenes de las hernias yatales vistas en una endoscopia digestiva alta. A ver, voy a explicar cómo se obtienen estas imágenes endoscópicas. Imaginémonos, llegamos con el equipo de endoscopía, chan aquí, y hacemos una retroversión. El equipo está así, y retroversión significa que gira así. No sé, que llega así y gira así. Entonces, vemos mediante la luz por dónde salió el gastroscopio. Salió por aquí, miren. Salió por aquí. O sea, estamos en esta situación de retroversión para vernos, ¿sí? Por dónde ingresamos. ¿Me entienden ahí? ¿Sí? Esto de aquí es esto de aquí. Retroversión es el giro del equipo así, de este giro, para poder ver el fundus gástrico y la unión esofagogástrica. Este es el fundus gástrico. Esto es esto. ¿Sí? Y esto es esto de aquí. ¿Me entienden? ¿O vuelvo a explicar? Se entiende, Doc. Muy bien. Entonces, en esta imagen acá, en retroversión, vemos que no hay una hernia yatal. La unión esofagogástrica por donde sale el gastroscopio en su localización. La imagen de acá, hay un desplazamiento de la unión esofagogástrica a través del hiato hacia la cavidad torácica. ¿Sí pueden ver como un saco? ¿Sí? La hernia yatal deslizante aquí y acá no hay nada. ¿Se ven cómo se ha desplazado? Muy clarito. Se tiene que desplazar por lo menos 2 centímetros, más allá de 2 centímetros para que exista una hernia yatal. La otra imagen, igual, un desplazamiento de la unión esofagogástrica hacia la cavidad torácica, hacia arriba, al mencionar, ¿sí? Ahora estamos viendo unas imágenes endoscópicas de una hernia paraesofágica, o también tipo 2 o indirecta, como lo quieran llamar. Miren, la unión esófago-gástrica en esta foto está conservada, pero miren acá el fundus gástrico. Se hernió. ¿Sí ven? Unión esófago-gástrica en esta foto inferior, localizada, y aquí miren, se hernió hacia arriba. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Todo en retroversión. Retroversión es esto de aquí que hacemos así, giramos el endoscopio. Muy bien. Una vez más, también existe un tipo de hernia mixta, o lo llamamos, ¿con qué tipo le llamaríamos la hernia mixta? Esa es la hernia yatal tipo 3, porque se asocia al desplazamiento y la... Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Vamos ahí. Bueno, la radiología. Aparte del esofagograma se puede utilizar la tomografía, la resonancia, en la cual se pueden evidenciar, sobre todo en estos dos últimos, un nivel de líquido o aire retrocardíaco dentro de la hernia, ¿no? Pero eso sobre todo para estudiar las hernias yatales paraesofágicas. Pero tan solo con la esofagograma y con la endoscopía se puede llevar un buen diagnóstico, ¿no? También, por ejemplo, estas imágenes nos ayudan mucho cuando existe una hernia yatal paraesofágica tipo 4, en la cual se puede producir un vólvulo, ¿no? Recuerden que en la tipo 4 se hernia o sea, todo un órgano hacia la cavidad torácica, ¿no? Entonces la tomografía y la resonancia nos puede ayudar un poco a estudiar este tipo de hernias, ¿no?
Complicaciones de las hernias dietales. ¿Qué producen? Producen reflujo. Va a producir ERG, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como segunda complicación que puede producir la hernia, el encarcelamiento del estómago en el tórax, que puede llegar a comprometer la vida del paciente. ¿Alguien sabe lo que es un vólvulo gástrico? ¿Alguien sabe lo que es un vólvulo gástrico? Pero tenía como aquel movimiento de la estructura y decía que más o menos podría ser unos 180 grados. Y Una por rotación. eso, una rotación. Ya. Y O sea, algo que, siga, por favor. que me llamó la atención era que desde el segundo tipo de herniación hay que hacer un tratamiento quirúrgico porque esta tiene un riesgo de producirse un vólvulo o un encarcelamiento, estrangulamiento. Muy bien. Exacto, que viene a ser una urgencia quirúrgica, ¿no? Muy bien. Entonces, las complicaciones de la hernia dietal, el reflujo gastroesofágico, los sangrados por las úlceras de Cameron. Las úlceras de Cameron son las úlceras que se encuentran localizados en este saco herniario. Esas son las úlceras de Cameron. Úlceras en el saco herniario, que pueden sangrar, ¿no? Los vólvulos gástricos, como lo había mencionado su compañera, por ejemplo, el estómago se rota a lo largo de su eje longitudinal. El acortamiento del esófago, que puede producir un reflujo gástrico crónico con fibrosis. Y en algunas ocasiones se pueden producir lesiones polipoides benignas. ¿Qué es una lesión polipoide? Es como una protrusión, es como una... ¿cómo será el término para que me entiendan? Como una bolita más o menos, ¿ya? Eso es un pólipo, ¿sí? Ya vamos a ver en algún momento dado. Muy bien, el vólvulo gástrico que hemos hablado, que se puede formar como parte de las complicaciones en esta hernia esofágica tipo 4, ¿no? El tratamiento va a ser prácticamente lo mismo como se trata a los pacientes con reflujo gastroesofágico. Primero, medidas higiénico-dietéticas. Ojo, en todas las patologías gastrointestinales hay que orientarse para ver el tratamiento. Podemos hablar de un tratamiento dietético, farmacológico, endoscópico y quirúrgico, etc. Si los podemos orientar siempre para hablar de patologías gastrointestinales. Entonces, medidas higiénico-dietéticas para tratar de alergia. Comer repetidas veces al día, en pocas cantidades, no llenar el estómago, porque si está muy lleno se puede refluir. Evitar las comidas, no alimentos copiosos, masticar bien los alimentos, evitar el sobrepeso. No acostarse después de haber ingerido los alimentos, sino hasta 2 o 3 horas después de ingerir los mismos, y disminuir la ingesta de alimentos que producen reflujo, ¿no? Alimentos grasos, condimentados, café, cigarrillo, chocolates, mentas, etcétera, ¿sí? Asimismo, no utilizar ropa ajustada, evitar el incremento de la presión intraabdominal, como en situaciones como de constipación, ejercicio intenso, elevar la cabecera de la cama de unos 15 a 20 centímetros y evitar fármacos que disminuyan la presión del esfínter esofágico inferior. Entre ellos tenemos la teofilina y la atropina, ¿no? Bueno, todas estas medidas higiénico-dietéticas o de hábitos son para evitar el reflujo que es provocado por la hernia hiatal. Ya hemos hablado del tratamiento dietético y de medidas generales. Ahora ubiquémonos en el tratamiento medicamentoso o fármacos, ¿no? En primer lugar, se puede utilizar fármacos procinéticos, ¿sí? Que nos ayuden a vaciar el contenido gástrico y por ende de ácido. Entre ellos tenemos la metoclopramida, el ondansetron, etc. Asimismo, se puede utilizar inhibidores de la bomba de protones o bloqueadores de la histamina H2, como la ranitidina en el caso de los segundos, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, esomeprazol, ensoprazol, etc. Sí, que el principal objetivo es reducir la producción de ácido a nivel del estómago. ¿Para qué? No hay ácido en el estómago, se refluye algo no ácido que pueda provocar esofagitis, esófago de Barrett, etcétera, como complicaciones del reflujo. Ahora, pacientes con hernia hiatal encarcelada con disfagia, tipo 4, por ejemplo, dolor torácico asociado a hernia hiatal gigante, las hernias paraesofágicas. Para mí, toda hernia paraesofágica se debe operar. Cuando hay deficiencia de hierro severa asociada a erosiones o ulceraciones herniares,
o cuando hay síntomas severos de alergia que no responden a los tratamientos dietéticos, ni de cambio de estilo de vida, ni farmacológicos, a todos estos pacientes hay que operarlos, ¿sí? Tratamiento quirúrgico. Ahora, pacientes con hernias dietales pequeñas, deslizantes, que no producen síntomas, ¿para qué operar? Solo en estas circunstancias. ¿Estamos? La funduplicatura de Nissen. Es el tratamiento la cirugía de elección que se hace en estos pacientes con hernia dietal. Parte superior o del fondo gástrico se envuelve alrededor de la porción distal del esófago, previniendo así subsecuentes herniaciones y reflujo gastroesofágico. Esto hacemos, para poder tratar este tipo de hernias. Recuerden que las hernias que producen el reflujo. Las hernias producen reflujo gastroesofágico. ¿Y el reflujo qué puede producir? Esofagitis, esófago de Barrett, y en última instancia el esófago de Barrett con displasia de alto o bajo grado, adenocarcinoma de esófago. ¿Preguntas hasta ahí? Es un tema muy fácil esto. No hay ninguna pregunta. Muy claro, ¿no? Ya no sé, bueno, creo que algunos ya sabían, pero los que no sabían ya lo saben, y los que sabían ya saben mucho más. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Déjenme ver qué tema vemos. Sí vamos entendiendo, ¿no? Porque en Navidad me dicen, doctor, no entendí, y yo repito con toda confianza. Déjenme ver. Vamos a ser las 8. Todos estamos cansados, pero hay que seguir. Hay que seguir. Yo pensaba que ya tenían clases conmigo también. Que me equivoqué. Es para él lo ve, ¿verdad? Sí. Más que estaba viendo también el fútbol y que ya ahora cómo les doy clase. Estaba medio emocionado por el final dramático de ayer. Muy bien, déjenme ver. Enfermedad por reflujo. Muy bien, simplemente como concepto del ERGE, es el paso de alimentos más ácido del contenido gástrico hacia el esófago. Nada más, eso es el ERGE. Hay un consenso Montreal el cual clasifica al ERGE en síndromes esofágicos y extraesofágicos. Los esofágicos, a su vez, en lesiones típicas, en la clínica típica del ERGE, ¿sí? Es decir, pirosis, regurgitación, dolor torácico por el reflujo, que el ERGE a este nivel solo causa síntomas y no causa alteraciones en la mucosa, es decir, no hay erosiones, que se ven mediante la endoscopía, las erosiones que se producen en el esófago distal. La otra parte de los síndromes esofágicos tenemos que aparte de la clínica se producen lesiones en la mucosa del esófago distal. Entre ellos tenemos esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo. Ojo, estenosis cuando hay ulceraciones, esas úlceras son grandes, con fibrina, de bordes elevados, que pueden disminuir la luz del esófago, ¿no? El esófago de Barrett, la lesión premaligna. El adenocarcinoma esofágico. Todos estos que producen reflujo más erosiones y complicaciones, representadas en un 35 al 5%. Entonces estamos hablando de lesiones o síntomas propias del esófago. Hablemos los síndromes extraesofágicos. Tenemos con asociación establecida y asociación propuesta. ¿El reflujo qué puede producir? Puede producir tos, laringitis, asma y erosiones dentales. Asma, obviamente, este reflujo que llega a la parte superior y se va a una parte de la vía respiratoria. ¿Han escuchado alguna vez que los odontólogos dicen que el esmalte de los dientes está desgastado, que si no tienen síntomas de reflujo, que vayan donde el gastroenterólogo a ver qué mismo puede hacer? Esto es, el reflujo y puede llegar a la boca y causa desgaste de los dientes, ¿no? Erosiones, ¿no? Asociación propuesta, muy raro, puede producir faringitis, sinusitis, otitis media recurrente, fibrosis pulmonar idiopática. De todas estas manifestaciones extraesofágicas del reflujo, lo que yo más he visto
es tos, laringitis y las erosiones dentales. Faringitis, una que otra, pero las demás no las he visto, ¿sí? Pero tos, laringitis, faringitis, erosiones dentales, el reflujo puede provocar, ¿sí? Muy bien, sigamos. Entonces, a manera de resumen, la clasificación endoscópica que hemos visto, puede existir una clasificación endoscópica, ¿no? Tenemos que pacientes con síntomas de ERGE sometidos a una endoscopía se evidencia un 60% no hay esofagitis erosiva, ¿sí? Se hace una endoscopía, en un 60% de pacientes con ERGE no hay lesiones, pero un 35% de pacientes con síntomas de ERGE como pirosis y regurgitación se puede producir algún tipo de esofagitis erosiva. Es decir, estas erosiones que se encuentran en la parte distal del esófago, ¿no? Y un 5% en cambio puede producir esófago de barrera. Hablemos un poco de la clasificación endoscópica de la esofagitis distal, para que la sepan, ¿no? De acuerdo a la clasificación de Los Ángeles. Grado A, como se ve en la gráfica, una o más erosiones hasta 5 milímetros que no se extienden entre dos pliegues mucosos. Miren, una erosión aquí, una erosión acá, otra erosión acá. ¿Los pliegues cuáles son? Un pliegue, eso que está en blanco, otro pliegue, otro pliegue, otro pliegue, otro pliegue. Grado B, una o más erosiones mayores de 5 milímetros que no se extienden entre pliegues mucosos. Miren, mayores de 5 milímetros, perdón, mayores de 5 milímetros, mayores de 5 milímetros, se quedan ahí delimitados por los pliegues. Pliegue, 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 pliegue. Grado C, erosiones que se extienden entre dos o más pliegues mucosos afectando a menos del 75% de la circunferencia del esófago. Miren, las erosiones ya se han extendido entre pliegues, ¿sí ven? Y ocupa menos del 75% de la luz. Grado D, erosiones que confluyen y afectan a más del 75%, o sea, afectan casi toda la circunferencia esofágica. ¿Sí? Veamos en visiones endoscópicas, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí, porque acá vimos esquemáticamente, ¿verdad? Veamos en la realidad, a ver si estoy mintiendo. Miren, esofagitis grado A, una erosión pequeña, menos de 5 milímetros, que no confluye entre los pliegues. Grado B, ya erosiones mucho más grandes, mayores de 5 milímetros, miren, no confluyen. Grado C, ya las erosiones miren cómo confluyen, como están en las flechas, miren. Ya confluyen entre dos pliegues y afectan menos del 75% de la circunferencia. Y grado D, ya lesiones que afectan a más del 75%. Miren, va todas las erosiones. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Hablemos un poco de la fisiopatología de alergia. ¿Por qué se produce esto? En primer lugar, un esfínter esofágico inferior hipotenso menor a 10 milímetros de mercurio. ¿En qué circunstancias? En edad dietal que produce esofagitis. ¿Sí? También se pueden producir relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, no desencadenadas por la deglución. Quiere decir que el esfínter esofágico inferior por momentos se va a relajar y va a permitir que pasen los alimentos con ácido del estómago hacia el esófago, pero de manera transitoria. ¿Qué lo puede desencadenar eso? Consumo de alcohol, tabaco, drogas, la diabetes, el hipotiroidismo, ¿sí? Relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Entonces, se relaja por un momento y pasa el contenido de alimentos del estómago más hacia el esófago. Disminución del clearance esofágico. Aquí tienen que ver lo que hablábamos la vez pasada cuando revisábamos de manera muy rápida la anatomía y la fisiología del esófago. Recuerden que habían peristalsis primaria para que viaje el bolo alimenticio y había una peristalsis secundaria que iba en cambio arrasando todo el contenido que quedó rezagado de alimentos, ácidos y secreciones, ¿no? Cuando no hay un adecuado, se podría decir la palabra, no se limpia adecuadamente el esófago por las ondas, quedan residuos de ácido y se produce las lesiones típicas de la esofagitis por el reflujo. También cuando hay retraso en el vaciamiento gástrico,
Es decir, el ácido con alimentos en el estómago no se vacía pronto, se puede recluir. Cuando hay estenosis pilórica, por ejemplo, en algún tipo de úlcera, cuando el píloro está estenosado, o en la diabetes. En la diabetes hay las contracciones o la peristalsis del estómago es mucho más lenta. Sí, es mucho más lenta el vaciado gástrico. Las secreciones de glandulas salivales y esofágicas es muy importante porque van a ayudar a depurar el ácido, a neutralizarlo. ¿Sí? Por ejemplo, patologías que afecten las glándulas salivales y no se produce la misma, como cuáles, por ejemplo. Patología que afecta a la glándula salival y no se produce saliva. Puede ser el síndrome de Sjögren que ya habíamos mencionado. Muy bien. Sí. Saliva es muy importante para neutralizar el ácido. La clínica. Bueno, ¿hasta ahí preguntas? ¿Vamos entendiendo lo que es ERGE? Yo creo que sí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Dígame, Siboney. Aquí tengo una duda. Leía sobre la calasia y decía que tenía un reflujo no ácido. ¿Eso se traduciría como que no va a presentar pirosis o cómo se entendería? A ver, vamos a meter a hablar de calasia ya, de una vez. Ya. ¿Qué es la calasia haciendo bien, en primer lugar? La calasia es uno de los trastornos motores en el cual no hay la capacidad para relajarse el esfínter esofágico inferior y se puede asociar a varios factores, por ejemplo, genéticos o trastornos inmunitarios, en fin. Entonces va a haber un flujo no ácido, porque no está cerrado el esfínter. No pasa el ácido del estómago. Ahora, en el esófago, en la calasia, aparte del alimento que se va a fermentar, aparte de las secreciones propias de la luz o de la mucosa de este epitelio estratificado del esófago, puede provocar una ligera molestia, pero no es un reflujo ácido, es un reflujo de un contenido ahí almacenado, fermentado. No sé si me entiendan, no sé si eso le contesta la pregunta. Eso lo entendí, no es un reflujo ácido en la calasia. Gracias. Lo que más le quiero confundir. Entonces, los síntomas típicos son la pirosis y las regurgitaciones. Obviamente, síntomas asociados, náuseas, vómitos, cealorrea, pesadez postprandial, eructos, hipo, se puede presentar producto del ácido. Ahora, siempre, por favor, tengan presente esto. Pirosis, regurgitación, ERGE. Yo me acuerdo que cuando estudiaba hacía cogía unas siglas como una mnemotecnia. Es decir, yo decía PIRE, o sea, pirosis, regurgitación, es ERGE. PIRE, ERGE. ¿Sí? Porque cuando veamos a calasia es otra cosa. Disfagia, regurgitación. Ahí es DIRE. Bueno, solo son mnemotécnicas, ¿no? Síntomas de la se pueden presentar. Disfagia, adenofagia, hemorragia digestiva por algún tipo de úlcera o algún tumor. Anemia, ¿por qué? Por sangrado de úlceras o tumores en el esófago, pérdida de peso o más epigástrica que un tumor. Entonces, cuando hay síntomas de alarma, por favor, hacer una endoscopia digestiva alta para descartar tumores. Síntomas atípicos se pueden presentar como tos crónica, asma, laringitis, dolor precordial no cardiogénico, globo faríngeo, etc. Ojo, pacientes que mencionen dolor retroesternal o un dolor sería la pirosis que quema cuando pasan los alimentos. Hay que descartar cualquier patología cardiovascular que afecte, ¿no? Como si es un dolor torácico cardiogénico, por ejemplo. ¿Cuál es el dolor típico de un infarto? El preludio de un infarto. ¿Cómo es el dolor? Para hacer una diferencia de lo gastroenterológico, de lo cardíaco, cardiovascular, no sé cómo es el término. A ver, Simone, ¿cómo es el dolor? La angina de pecho, ¿ya? ¿Cómo es el dolor? Nicole. A ver, Nicole, dígame. Dígame, Nicole. Es un dolor opresivo. Opresivo. ¿Cómo se irradia? Al hombro, al pecho, a veces al cuello. Perdón, a la mandíbula. Muy bien.
Ese es un dolor, una angina, es una angina, ¿no? Me disculpen que al tiempo que hablo de esos términos, solo los hablaba cuando era médico general. Entonces ahí podemos ya ir diferenciando, ¿no? Y obviamente hay que realizar un electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, ecocardio, ¿no? Para descartar toda patología cardiovascular, ¿no? ¿Qué complicaciones puede producir el ERG? Úlceras, lo más frecuente. La esofagitis. Estábamos hablando de la clasificación de los ángeles. Entonces, cuando hay úlceras y pueden obstruir la luz. La hemorragia cuando sangran estas úlceras. Esófago de Barrett, que es un cambio de coloración de la mucosa, ¿no? Por lo general hay un blanco nacarado característico de la mucosa esofágica y un color rosado, rojizo de la mucosa gástrica, ¿no? Normalmente. El esófago de Barrett es una prolongación de esta mucosa rojiza hacia el esófago, como islotes, como lenguas. Ustedes ven aquí. Es un esófago de Barrett. ¿Sí? Se ve como unos islotes, unas lenguas se puede decir. Endoscópicamente lo menciono. Es un cambio de coloración. Es una metaplasia. Es una transformación de un tejido o de un epitelio cilíndrico estratificado hacia un epitelio columnar. Eso es el esófago de Barrett. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante. Más complicaciones de alergia. Obviamente, si se produce el esófago de Barrett, se puede ser de displasia de bajo grado, de alto grado, y se puede formar un adenocarcinoma. También tenemos la laringitis crónica o la presencia del asma, ¿no? Producto del reflujo que llega hacia arriba y se va a una parte de la vía respiratoria. Complicaciones de alergia, ¿no? Hay que hacer diagnósticos diferenciales con la calasia, con el divertículo de Senkel, ¿sí? Con algún tipo de úlcera péptica, la angina de pecho que ya estábamos hablando, la gastroparesia que se puede presentar, por ejemplo, en personas con enfermedades metabólicas como la diabetes, algún tipo de litesis biliar que pueda doler hasta que se irradie hasta el hombro, no sé. El diagnóstico. El diagnóstico de alergia es clínico, es decir, pirosis y regurgitación, morfológicos a través del estudio endoscópico, estudios funcionales del esófago a través de la manometría y test para evaluar los síntomas. Estos últimos días no se utilizan mucho en la actualidad, pero bueno, lo menciono. Vemos cada uno de ellos. La clínica que hemos hablado, pirosis, regurgitación, PIRE, que sería la mnemotecnia, ¿no? Tan solo al paciente que mencione que tenga pirosis y regurgitación ya han hecho el diagnóstico. No hay para qué hacer más. Usted tiene ERG. Llega a su consulta, el paciente menciona que se le refluye, le arde, le quema la parte del pecho, tiene ERG, nada más. Es su tratamiento dietético y farmacológico y vaya a su casa. Pero si ya es un paciente que ya tiene un ERG de más de 5 años, pacientes mayores de 50 años con antecedentes de alguna patología, o sea, antecedentes familiares, por ejemplo, algún tipo de tumor gástrico, o pacientes que presenten estos síntomas de alarma, como la disfagia, la anemia, la pérdida de peso, debemos realizar ¿qué? Una endoscopía. ¿Sí? Ahí, o sea, debemos hacer para descartar cualquier patología estructural. ¿Sí? También pacientes con ERG refractario, es decir, a pesar del tratamiento farmacológico y dietético no hay mejoría. Vamos, hagámosle una endoscopía. ¿Para qué? Para descartar si no hay esofagitis, para descartar si no hay esófago de Barrett. Si ya vemos que hay ese Barrett, ese cambio de coloración de la mucosa como está en la imagen, tomar biopsias para descartar si hay displasia o no. ¿Sí? Pero sobre todo en esas circunstancias, en estas indicaciones que ven aquí y en los síntomas de alarma, por favor, endoscopía alta. Si solo presenta una clínica de pirosis y regurgitación, no hay para qué hacer endoscopía. Tiene el diagnóstico clínicamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, en los pacientes con ERG, la endoscopía puede ser normal. Hacemos una endoscopía
y no hay ni esofagitis, no hay ni esófago de Barrett, puede ser normal, se puede presentar. Entonces el eje es solo es clínico nomás. Y mediante la endoscopía, lo que mencionamos, diagnosticar el esófago de Barrett, esofagitis. O por último, piden el eje. Clasificación de los ángeles que ya hemos hablado. También podemos pedir estudios morfológicos, como por ejemplo el esofagograma. Utilidad diagnóstica limitada en pacientes con hernia. Es la verdad, no se utiliza mucho. Solo para detectarse algún tipo de hernia se lo puede utilizar. Para ver si no hay una complicación de la hernia o una evaluación prequirúrgica para realizar alguna funduplicatura o algo. En la actualidad, el esofagograma varitado no tiene mucha utilidad y no se lo emplea en el estudio de alergia. En algunas ocasiones, verán chicos, por ejemplo, estamos en un lugar haciendo la rural y no tenemos endoscopía, para eso nos sirve el esofagograma. Para tratar estenosis, por úlceras, etcétera, ¿no? Debido a alergia, ¿no? Bueno, aquí en estas imágenes tenemos el esofagograma en el estudio de una hernia yatal. ¿Sí? Recuerden que la hernia yatal produce alergia. En la gráfica, una hernia yatal por deslizamiento, ¿sí? Tipo 1, que se observa un desplazamiento de la unión esofagogástrica por el hiato. En la gráfica B, en cambio, una hernia paresofágica, ¿sí? Tipo 2, la cual se desplaza, la unión esofagogástrica está conservada en su posición anatómica, pero el fundus gástrico es herniario, ¿sí? Y la gráfica C, en cambio, ya podemos ver una hernia yatal mixta en la cual se ha desplazado la unión esofagogástrica y parte del techo gástrico, ¿no? Muy bien. Estudios funcionales del esófago. Es decir, pacientes con hernia y con dolor torácico, o disfagia, en los cuales la endoscopía fue normal y persisten las molestias, hacer una manometría. ¿Sí? Pacientes con síntomas de hernia, con dolor torácico y disfagia, en los cuales la endoscopía fue normal, hacer la manometría. Para excluir patología de motilidad o funcional, ¿no? Sí, se hace la pHmetría, ¿sí? Podemos hacer la pHmetría también para evaluar los eventos de reflujo, ¿sí? Igual se utiliza una sonda que va hacia el esófago y vamos midiendo los eventos mediante transductor conectado a un procesador. Vamos evaluando la presencia de los episodios de reflujo, si son reflujos de ácido o no ácido. Nos permite la pH impedenciometría evaluar, que es el examen de elección para evaluar el reflujo gastroesofágico. Además nos permite evaluar la cantidad de episodios de reflujo y la asociación de o no con los síntomas. ¿Sí? Por lo general la pH impedenciometría nos sirve para estudiar de manera ambulatoria el pH que llega a la porción distal del esófago producto del reflujo. Por lo general, los episodios de pH el pH es menor a 4, ¿sí? Y es normal si este pH está menor a 4 en un periodo de 60 minutos medido en 24 horas, ¿sí? Eso es normal en la pH impedenciometría. El último test para evaluar los síntomas, esto no se lo utiliza. Básicamente se trata en administrar de manera terapéutica IVPs para ver si hay o no mejoría de los síntomas. Nada más constituye ese test. ¿Sí? Entonces, hemos hablado para el diagnóstico de la clínica, pirosis y rehabilitación, la endoscopía para descartar patología estructural, ¿sí? Estudios morfológicos como el esofagograma, que no se lo utiliza mucho, pero es más para descartar la presencia de hernia yatal o para saber cómo está esta hernia, ¿sí? Estudios funcionales que evalúan la motilidad gástrica, como la manometría, la pHmetría, ¿no? Para evaluar este último, el reflujo.
y este test de evaluación de síntomas con EVP que no se utiliza en la actualidad. Muy bien, hablemos del tratamiento de alergia. ¿Cómo hablamos del tratamiento? ¿Quién me puede decir cómo tratamos? ¿Cómo vamos a tratar a esos pacientes? ¿Alguien me puede mencionar? Dígame, Nicole. Primeramente, vemos que una de las causas es el ácido, ¿no? Del Ya. estómago. Entonces, trataríamos principalmente esto para disminuir la erosión de la mucosa del esófago. Entonces, sería con el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Muy bien. Usted primero le diría a su paciente, tome IVP, omeprazol y ya. O sea, no solo eso. Ya. Lo principal. Ya, muy bien. Juan Ramírez. Sí, doctor. Dígame, Juan Ramírez. Ya primero yo creo que deberíamos empezar por cambios tanto en sus hábitos como en sus alimentos, como lo mencionó, los alimentos como comidas grasas, dulces, chocolates y hábitos perjudiciales como son el tabaquismo o el alcoholismo. Por supuesto. Luego sí comenzar con tratamiento farmacológico. Obviamente, muy bien. Gracias. Ami Tadiela. Sí, doctor, también nos mencionaba que hay que Prenda hacer su cámara, por favor. Perdón que le interrumpa. Prenda su cámara, por favor. Ya. Para irnos conociendo. Es que no me deja. Un momentito. ¿No la deja su perro, no la deja o? No, es que tengo problemas con la cámara, doc. Por eso no la aprendí. Ya, no importa. Sí, Perdón, sí. ya la próxima ya la aprendo. También hacer un poco de énfasis en las conductas, como controlar el sobrepeso, evitar el tabaco y el alcohol de alto grado, evitar el ejercicio intenso, evitar también el decúbito de 1 a 2 horas posterior a la ingesta. El decúbito, ¿a qué se refiere evitar el decúbito? ¿Qué es el decúbito? O sea, evitar acostarse cuando uno acaba de realizar la ingesta de la comida, sino que podría recostarse, pero de 1 a 2 horas después de la ingesta. Pero igualmente esto sería con la cabecera elevada para evitar el reflujo, y también es recomendable dormir sobre el lado izquierdo. Muy bien. En verdad, el tratamiento se debe dividir en gineco-dietético, farmacológico, endoscópico y quirúrgico. Doctores, siempre es bueno ordenarse para hablar de un tema. ¿Sí? Siempre hay que ordenarse. Por ejemplo, esto me enseñaron. Por ejemplo, hablemos del diagnóstico de la úlcera. Diagnóstico clínico, diagnóstico de imagen, radiológico, endoscópico, etc. Tratamiento higiénico-dietético, farmacológico, endoscópico y quirúrgico. Es muy bueno y mucho más fácil hablar de un tema o de un tratamiento organizadamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar de cada componente de tratamiento, ¿no? Medidas higiénico-dietéticas, lo que ustedes ya dijeron. Evitar alimentos como grasas, dulces, chocolates, cebollas, especies, mentas, bebidas carbonatadas, cítricos, etc. Evitar el alcohol, la cafeína, el tabaco, la obesidad, ejercicio físico intenso, el decúbito postprandial. Evitar fármacos que provoquen una disminución del esfínter esofágico inferior, benzodiazepinas, anticolinérgicos, calcio antagonistas, la progesterona, la dopamina, la morfina, etc. El primer tratamiento y el pilar básico va a ser las medidas higiénico-dietéticas en alergia. No sirve de nada que sus pacientes se consuman toda una farmacia de omeprazol si no cumplen estas medidas. No nos sirve de nada. Ojo, el omeprazol y todos los antiácidos que vamos a mencionar es solo para aliviar los síntomas. No es para curar la alergia. Si prácticamente la alergia no tiene cura con una pastilla así, no. El alergia se lo controla con las medidas higiénico-dietéticas.
evitando todo, o sea, todos esos alimentos, más todos los consejos que acaban de decir, ¿sí? Es la única manera. Los fármacos solo son para aliviar los síntomas. Esa sensación de reflujo, esa quemazón que es la pirosis, para eso son los fármacos. Y obviamente, al evitar los alimentos, hay medidas de hábitos, ¿no? Bajar de peso, dejar de pasarlos la hora, o sea, después de consumir alimentos 2 o 3 horas antes de ir a dormir. El decúbito lateral izquierdo ayuda a contrarrestar mucho los episodios de ERGE. Dejar de fumar, elevar la cabecera de la cama. Así cuando hablábamos del hernia yatal, unos 20, menos 15, 20 centímetros. Aquí es algo curioso elevar la cabecera de la cama. Mi profesor decía que no les digamos a los pacientes que pongan almohadas, porque las almohadas al final con el peso del cuando se acuesta, la cabeza se aplana, ¿no? Y pierde la altura. Decía el profesor, díganle a sus pacientes que pongan unos ladrillos debajo del colchón. Eso no es así. ¿Por qué? Porque los ladrillos van a conservar la altura de la cama. Sí, bueno, que tengan bloque, no sé, lo que tengan, les que le pongan ahí. Pero bueno, lo importante es conservar la cabecera de la cama elevada, ¿no? Muy bien, evitar comidas copiosas. A los pacientes se les recomienda comer poco, no llenar el estómago con alimentos abundantes, porque si se llena el estómago se puede refluir. Imagínense como una bomba, un globo con agua, ¿no? Y no utilizar prendas ajustadas que puedan aumentar la presión intragástrica o intraabdominal. Hablemos del tratamiento con los antiácidos, ¿no? Los típicos que hay en las farmacias, a base de hidróxido de aluminio, de magnesio, de magaldrato, como por ejemplo el Citib, famosísimo el Citib, ¿no? No previene el ERGE, su función se limita al uso intermitente y solo alivia los síntomas y tiene una duración corta de 30 a 60 minutos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a administrar los antiácidos? En este caso el Citib, una cucharada después de las comidas, ¿sí? Agentes de superficie o alginatos como el sucralfato o el DIP, que es la presentación comercial. En este caso, les decimos a los pacientes que tomen una cucharada 1 hora antes de las comidas, ¿sí? Todo esto para neutralizar el ácido en el estómago, ¿no? Estamos hablando de los síntomas leves o intermitentes de ERGE, ¿no? Podemos utilizar los antagonistas de la histamina, los receptores 2 de la histamina, como por ejemplo la ranitidina. Se puede utilizar, pero tienen una eficacia muy limitada o nula en caso de esofagitis erosiva. Recuerden la clasificación de Los Ángeles para el tratamiento de esta última. No se utiliza mucho, pero en algo sirve, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, sí. ¿Cuáles son los inhibidores? Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, etcétera, ¿sí? Se puede comenzar con dosis estándares, ¿sí? Los inhibidores de la bomba de protones se toma una tableta 15 o 30 minutos antes del desayuno o antes de las comidas, en ese tiempo, ¿no? Y nos ayuda por lo general durante un tiempo de 8 semanas. Y obviamente, como dice la diapositiva, el tratamiento farmacológico tiene que ir de la mano con el tratamiento higiénico dietético, ¿sí? Dosis dobles de los inhibidores de protones en casos de síntomas severos de ERGE o esofagitis. A la esofagitis hay que tratarla con IVP, ¿sí? Sobre todo la esofagitis severa, cuando hay esófago de Barrett, todos los pacientes con esófago de Barrett, igual los IVP. ¿Cuál es la función de los IVP? Reducir la producción de ácido en el estómago, para que cuando existe el reflujo no sea con ácido, porque el ácido es el que produce las alteraciones o el cambio de la histología del esófago, produce la esofagitis, el esófago de Barrett con displasia o no, ¿sí? Aquí el culpable de todos los males en el reflujo es el ácido. Las dosis dobles o simples de los IVP. Y también se puede utilizar algún tipo de funduplicatura de Nissen laparoscópica o de Toupet en pacientes con falla del tratamiento con IVP, complicaciones respiratorias del reflujo o cuando existe estenosis péptica por algún tipo de úlcera. En ellos vamos a operar con esos 2 tipos de cirugías que se pueden dar, ¿sí? La funduplicatura, ¿en qué consiste?
en utilizar una parte del techo gástrico y abrazar la parte distal del esófago para irlo cerrando, ¿no? Y no se refluyan los ácidos. También existe un tratamiento endoscópico, el cual no se lo utiliza muy a menudo. Yo diría que está descontinuado. Sí, se utiliza inyección de agentes de polímero, implantación de bioprótesis, tubos de pliegues gástricos, dilatación endoscópica. No vamos a dilatar endoscópicamente un esfínter inferior abierto, ¿no? La dilatación más se debe utilizar en la calasia, ¿no? Pero bueno, esto no se utiliza porque no tiene buenos resultados y si lo hay, la mejoría solo es temporal, ¿no? Ojo, los esquemas de tratamiento. Enfermedad por reflujo no erosiva. Medidas higiénico-dietéticas, lo que hemos hablado. Dosis simples de IVPs por un mes y si hay una buena respuesta, continuar por un mes más. Esofagitis grado A o B de la clasificación de Los Ángeles, medidas higiénico-dietéticas, IVP a dosis simples por 2 meses, más terapia adyuvante. ¿Cuál es la terapia adyuvante? Antiácidos, prokinéticos, etcétera, por 4 a 8 semanas. La esofagitis grado C o D, medidas higiénico-dietéticas y dosis dobles de IVP, más terapia adyuvante por 8 semanas, ¿sí? En pacientes con esofagitis severa, clasificación C o D de Los Ángeles, en endoscopía inicial debe someterse a una endoscopía de seguimiento después de un curso de 2 meses de terapia con EVP para evaluar la coagulación y descartar la aparición de esófago de barrera. Preguntas. Aquí, muchachos, a ver, hablemos de las perlas del tema. O sea, los puntos ya, los más importantes. El diagnóstico va a ser pirosis regurgitación. Endoscopía, bueno, esas son todas las complicaciones, úlceras, pero sobre todo el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. La endoscopía, síntomas de larga data, enfermos que no se recuperan con ningún tratamiento y 6 síntomas del alarma, ¿no? Y el tratamiento, el pilar del tratamiento van a ser las medidas higiénico-dietéticas. Este es el pilar del tratamiento. Si el paciente no se cuida de esos alimentos, puede tomarse cuántos frascos de antiácidos, cuántas cajas de omeprazol, que si no se cuida con su dieta, el problema continuará. Como dice la canción, toda la vida. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, chicos, porque hasta ahí vamos a continuar hoy, ¿sí? Algunos respiran así. Bueno, eso sería todo por hoy, ¿sí? Pasen muy bien. Si van a salir, cuídense. Si van a beber, no conduzcan. No quiero encontrarnos en la emergencia como pacientes. Pasen muy bien. Buenas noches. Hasta luego.